Hermanos, paz y bien, bienvenidos a una formación semanal más, bienvenidos a esta formación de candidatos a profesión. Ya saben ustedes que estamos viendo el primer bloque, que es Historia de la Orden Franciscana Seglar, y pues bueno, ya gracias a Dios, fíjense qué rápido, esta es nuestra cuarta sesión, ¿no? La cuarta sesión donde analizamos, donde estudiamos un poco sobre la historia de la orden. Agradezco mucho el favor de su atención, los saludo con mucho gusto, con mucho ánimo a todos, aunque no se me note, pero sí, con mucho gusto en serio. Agradezco su participación en el grupo, verdad que son muy disciplinados, muy aplicaditos, pero bueno, ya no quiero darle tanto preámbulo, quiero hacer breve este video para que no nos enfade y vamos a continuar, ¿no? Solamente hacerles una invitación a que se coloquen en un lugar adecuado, a que si se cansan un poquito, como ya les he dicho otras veces, pausen el video, vayan, relájense y vuelven y continúan con el video, ¿no? Solamente para que pongamos la mayor de las atenciones, porque sí, es un poquito tedioso, es historia de la OFS, no a todos nos gusta la historia, pero vamos intentándolo de la mejor manera posible, ¿de acuerdo? Una vez que hemos rezado nuestras vísperas, vamos a continuar entonces con esta cuarta sesión de formación para candidatos a profesión. Y bueno, como ya les había notificado desde la semana pasada y como ustedes ya se van acostumbrando a esta forma de trabajo, si se le puede llamar así, ¿no? La forma de ver las clases, vamos a hablar el día de hoy de la disciplina jurídica de los penitentes franciscanos. Esta disciplina jurídica de los penitentes franciscanos se refiere, recuerden ustedes, jurídico se refiere a los temas de leyes, a los temas del derecho, a los temas de lo justo, de lo adecuado, de lo recto, ¿no? Esto es el derecho, la disciplina jurídica se refiere netamente a esto. Entonces vamos a hablar de los temas que conllevan los asuntos legales, los asuntos del derecho, los asuntos de la legislación de los penitentes franciscanos, que ustedes ya saben quiénes son los penitentes franciscanos. Para esto quiero recordarles nada más que en estas tres sesiones anteriores vimos en la introducción que la orden franciscana seglar es una orden, ¿se acuerdan? Una orden de penitencia, una orden secular, seglar, y una orden franciscana. Esta fue nuestra introducción. Además también vimos el periodo prefranciscano. Este periodo prefranciscano, es decir, antes de San Francisco y los franciscanos, vimos la reforma gregoriana y cómo la iglesia se encontraba en ese momento, cómo el Papa San Gregorio VII hace o instituye estas reformas que ya se venían dando y cómo busca eliminar los vicios que tiene la iglesia o las personas dentro de la iglesia, no la iglesia, las personas dentro de la iglesia, y cómo busca hacer estos movimientos adecuados, ¿no? La separación de iglesia y Estado, ¿se acuerdan? La vida cristiana, moral, el evangelio dentro de todas las personas, de todos los fieles, y bueno, la rectitud de los clérigos, que sean buenos evangelizadores y que vivan cristianamente. Vimos todo eso y vimos cómo dentro de este marco surgen los penitentes, pero los penitentes que ya existían, pero estos penitentes que desde sus casas o reunidos todos en alguna comunidad rural buscan regresar a los orígenes de la iglesia y a vivir la verdadera penitencia. La penitencia, recuerden, entendida siempre como conversión. Y cómo estas primeras comunidades, ya sea desde sus casas o comunidades rurales en fraternidades, tienen un propositum vitae. ¿Se acuerdan? Que este propositum vitae es como estas pequeñas normas, pero a manera de prosa, que les explican cómo deben vivir los penitentes. Y que hacían una profesión, que vestían un hábito y que tenían un superior que los dirigía, ¿no? Esto eran estas pequeñas comunidades rurales o comunidades de penitentes desde sus casas.
No se les olvide, esto es importante, todo esto tiene un sentido, lo estamos viendo en un orden cronológico, en un orden sistemático, y es importante que lo tengamos fresco, recuérdenlo, ¿no? Por lo menos estas cosas esenciales. La semana pasada veíamos ya el periodo franciscano, ¿no? Ya veíamos los penitentes en tiempo de San Francisco. Y ya veíamos cómo San Francisco comenzó como penitente, no como fraile, ¿no? Ni siquiera buscando fundar una orden, sino que simplemente funciona como un penitente más. Sus primeros compañeros funcionan como penitentes, decíamos que eran, ¿de dónde son? Pues somos de Asís, ¿y a qué orden pertenecen? No, somos penitentes, somos los penitentes de Asís. Después, cuando va formalizando, va creciendo, entonces se funda la orden. Después, cuando llega Santa Clara y las damas, también se funda la segunda orden. Y entonces veíamos cómo había personas interesados en vivir esta forma de vida que San Francisco promovía y daba a las personas, pero ellos no podían abandonar a sus familias ni sus obligaciones. Y entonces San Francisco les propone vivir la penitencia desde sus casas, en sus pequeñas comunidades, así como lo hacían todos los penitentes, pero especialmente San Francisco les da un propósito, un vite, ¿no? Les da uno especial, porque cada fraternidad, cada comunidad rural tenía un propósito, un vite, dependiendo sus miembros, dependiendo las personas que lo integraran y los fundadores, ¿no? Lo que buscaban. En particular, para ellos, los que quieren vivir a la manera de que San Francisco proponía, San Francisco les entrega un primer propósito, un vite, para que ellos puedan vivir. ¿Cuál era este primer propósito, un vite? Pues decimos que es la exhortación de nuestro Padre San Francisco, la que presumimos es la primera redacción de la carta a todos los fieles. Muchos datos, yo lo sé, pero bueno, esta primera exhortación, que es el propósito vitae, ¿se acuerdan? Ya lo leímos, ya incluso vimos unas pequeñas partes la semana pasada, y esta exhortación nos habla de los que hacen y los que no hacen penitencia, ¿no? Lo bueno que es hacer la penitencia y lo malo que es no hacer la penitencia. Y esto era lo que tenían que hacer los hermanos, vivir la penitencia, ya fuera en sus casas o en pequeñas comunidades, vivir esto que San Francisco les había dado, les había explicado. Conforme el movimiento de los penitentes desde sus casas, los penitentes de Asís desde sus casas, va creciendo, va formalizando, conforme los frailes van avanzando por toda Europa y toda la cristiandad y se van integrando más penitentes, entonces se tiene que formalizar, igual que la primera y la segunda orden, y se funda la tercera orden de San Francisco. En aquel entonces los penitentes de Asís, los penitentes franciscanos, y se da la primera regla Memoriale Propositi en 1221. Y ahora sí, como normas, ya no el escrito de San Francisco, la exhortación, sino ya unas normas con capítulos, con artículos que nos dicen cómo vivir. Recoge el mismo espíritu, por supuesto, de San Francisco y siguen estas normas, y vemos cómo los penitentes de Asís se transforman poco a poco en la tercera orden de San Francisco de Asís, y que así se conoce incluso hasta la fecha, ¿verdad? Todo esto ya lo hemos visto. Y ahora vamos a ver esta disciplina jurídica. Jurídico, recordarles que tiene que ver con todo lo del derecho, con todo lo de las leyes, con todo lo de la legislación, ¿no? Por eso es una disciplina, una vida, una norma. Muy bien. Bueno, una vez que tenemos el asunto de la introducción, quiero recordarles un concepto o hacerles de su conocimiento un concepto que es muy importante. ¿Qué es la regla? ¿No? Vamos a hablar de la regla, y hemos hablado de la regla, que el Propositum Vitae es el preámbulo de las reglas o la prehistoria de las reglas. Pero ¿qué es la regla? ¿Qué es la santa regla? La regla que, por cierto, ustedes tienen, que se les entregó y que ustedes tienen en sus manos, ¿no? ¿Qué es la regla? Pues bueno, la regla en toda orden religiosa, porque las órdenes religiosas viven una regla, la regla es una forma de vida. La regla es la forma en que debemos vivir, la forma de vida. Y la forma de vida de los franciscanos,
y también en especial de los franciscanos seglares, es vivir y guardar el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Digo en especial porque nosotros somos franciscanos seglares, ¿no? Pero así lo pide San Francisco. La forma de vida, la norma y vida, la regla de los franciscanos es vivir y guardar el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A ejemplo de San Francisco de Asís, ¿no? Ese es el agregado, o eso es lo que nos hace franciscanos. Entonces es una forma de vida, y la forma de vida es el Evangelio, pero bueno, eso hace todo buen cristiano. Entonces, para nosotros en particular, o para todos los que profesan una regla, son unas normas, unos artículos que nos van indicando cómo debemos vivir el Evangelio, cómo lo debemos hacer según el ejemplo de San Francisco, ¿no? Y cómo debe ser la vida de toda la orden, y cómo debe ser mi vida como franciscano seglar, y cómo debe ser la vida de las fraternidades. ¿De acuerdo? Esto va a ser la regla, y la regla es de vital importancia. Sin la regla no existiría la orden y no existiríamos como franciscanos seglares. Podríamos ser archicofradías, podríamos ser grupos, no porque sean menos importantes, lo aclaro, no es desde un aspecto de superioridad, pero sí desde la importancia histórica que nos da ser una orden religiosa, ¿sí? Entonces, la regla va a ser fundamental y nosotros prometemos vivir la regla. La profesión es eso, consagrarnos y prometer que vamos a cumplir las normas que están establecidas en la santa regla. Por eso la importancia de la regla. ¿De acuerdo? Espero que con esto se haya quedado un poquito más claro el tema. Sobre todo porque en esto, si ya leyeron ustedes esta cuarta sesión, que es la disciplina jurídica, se habrán dado cuenta que se habla mucho de términos legales, se habla mucho de las reglas, se habla mucho de los documentos pontificios, ¿no? De la época y actual, bueno, no actuales, pero sí de los de la época, y cómo fueron avanzando. Entonces es importante que sepan que no es el documento por el documento, no es el texto por el texto, no es la norma por la norma, sino lo que nos invita, lo que nos lleva, lo que prometemos que vamos a hacer, que es nuestra vida, adaptarla a lo que nos exige la regla y a vivir el Evangelio. Esto nos va a llevar a vivir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a ejemplo de San Francisco de Asís. En eso recae la perfección de nuestra vida. Bueno, esto a manera de introducción, a manera de conceptos. Vamos entonces por partes. Leíamos que la primera redacción, la primera regla entonces es la exhortación de nuestro Padre San Francisco a los hermanos y hermanas de penitencia. Cuando la orden empieza a crecer, cuando la orden empieza a tomar mayor formalidad, entonces se ve en la necesidad San Francisco, apoyado, aconsejado por el entonces cardenal Ugolino, a que funde esta orden, y entonces este documento de la exhortación, que era algo muy simple, muy sencillo, como San Francisco siempre lo buscó, ahora se convierte en esa misma sencillez en el Memoriale Propositi en 1221, que es la primera regla, ¿sí? Memoriale Propositi 1221 de nuestro Padre San Francisco, la primera regla. Para ese entonces el cardenal Ugolino ya es el Papa Gregorio IX, Gregorio IX, ¿no? Entonces, si somos muy estrictos, el Papa Gregorio IX, antes cardenal Ugolino, es el que hace esta regla, ¿no? Toma el espíritu de San Francisco, lo que San Francisco quiere y expresa en su carta, su exhortación a los hermanos y hermanas de la penitencia, y lo convierte en normas, ¿no? Entonces, si somos estrictos, es Memoriale Propositi de 1221 del Papa Gregorio IX. Pero bueno, como San Francisco vive en ese entonces y San Francisco es el que autoriza todo, bueno, lo autoriza el Papa, ya me estoy haciendo bolas, no, lo autoriza el Papa, pero San Francisco es el que está al pendiente de todo. Entonces, Memoriale Propositi de 1221 de nuestro seráfico Padre San Francisco de Asís, ¿sí? Y que va a ser esta primera regla que regula cómo deben vivir los franciscanos.
Les habla de que deben hacer profesión, de que deben vestir el hábito completo como lo hacen los penitentes, de que deben vivir en penitencia, que deben hacer ayunos, que deben hacer oraciones, que no deben cargar armas, que no deben ir a espectáculos peligrosos, ¿no? Todo esto que ya hemos hablado sobre los penitentes, porque al final no deja de ser una orden de penitentes, ¿sí? Hay que ubicarnos en el contexto histórico. En 1221 sigue estando latente este movimiento penitencial. Muy bien, espero que quede comprendido. Después de esta regla y que sigue actuando y sigue funcionando y a lo largo del siglo XIII, durante el 1200 y tantos, después de 1221, siguen creciendo la orden, sigue avanzando la orden, los frailes, las clarisas también, pero también los penitentes, también la tercera orden. Entonces llega un momento en que son tantos hermanos y hay tanta confusión, porque San Francisco ya no está y los frailes pues hacen como pueden y como Dios les da a entender, por supuesto. Y los terciarios, pues ahí como que no le hallan, pero sí viven la penitencia, pero no. Entonces llega un momento en que se tiene que hacer una segunda regla. Esta segunda regla, ya no el Memoriale Propositi, esta segunda regla se llama Supra Montem. Es hecha, es dada la tercera orden en el año 1289 y la hace el Papa Nicolás IV. Dato curioso, el Papa Nicolás IV había sido superior general de los frailes, ¿no? Cuando antes de ser papa, antes de ser obispo, era superior de los frailes, era el superior general, el ministro general de los frailes de la primera orden. Ahí es cuando lo nombran obispo y cardenal y después se convierte, lo elige el Señor como el Papa Nicolás IV. Y él, que conocía la forma y vida de la orden de los franciscanos y en especial de los terciarios, de los penitentes, les da o nos regala la Supra Montem, ¿no? En 1289 es el Papa Nicolás IV. No piensen ustedes que era una diferencia muy grande del Memoriale Propositi, no habían pasado ni 100 años, ¿no? 60 años me parece, si mis números no 60 y tantos, lo que apenas había pasado. Entonces, no era mucho tiempo, entonces lo único que se hace es actualizar Memoriale Propositi y agregarle unas pequeñas cosas que parecían importantes. Entre eso, y nos lo dice el material de apoyo que ustedes ya leyeron, lo más importante, lo que se puede tomar ahí, es que el Papa agrega la figura del visitador y la figura del instructor o formador. Eso no venía en Memoriale Propositi, lo agrega el Papa Nicolás IV. ¿Qué es el visitador? Es un fraile de la primera orden, o en algunas ocasiones incluso de las clarisas, pero es muy raro esa situación, pero a veces podía ser un fraile de otra orden, pero en especial de los frailes menores, que visita a los terciarios para asegurarse que vivan la regla, que vivan como terciarios franciscanos, como penitentes, y no que estén yéndose por otro lado, ¿no? Como ya leyeron ustedes, surgieron muchos temas de herejías y de cismas en aquel entonces, ¿no? Entonces, que sigan fieles a la iglesia y que sigan el carisma de nuestro Padre San Francisco. Y agrega la figura del instructor o formador, que es otro fraile que los va a instruir, que les va a explicar cómo vivir franciscanamente, cristianamente, la penitencia. Y es importante, ¿no? Y si se fijan, estas figuras, o ya se fijarán más adelante, la figura del visitador y del instructor o formador se mantiene hasta nuestras épocas, ¿no? Casi 800 años después. Bueno, y esta regla del Papa Nicolás IV, Supra Montem, va a durar muchísimos siglos, ¿sí? Va a durar mucho tiempo. Actualiza Memoriale Propositi y después va a continuar a lo largo de los años haciendo muchos santos. Muchos santos se van a hacer con esta regla. Así como San Luis y Santa Isabel se formaron con Memoriale Propositi, de la misma manera muchos santos se van a formar con Supra Montem. ¿Por qué? Porque la tercera regla de los terciarios franciscanos o de nuestra orden franciscana seglar vendrá hasta el siglo XIX, ¿no? Estábamos en el siglo XIII
y la otra, la tercera regla, será hasta el siglo XIX. Después, en las siguientes dos sesiones, vamos a estar analizando lo que pasa del siglo XIII hasta el siglo XX. Bueno, del siglo XIX y luego el siglo XX. Lo vamos a ir haciendo poco a poco, qué es lo que pasa a grandes rasgos en cada siglo. Ahorita no me voy a detener a eso. Pero sí tienen que saber que la primera regla es Memoriale Propositi en 1221, la segunda regla es Supramontem en 1289 y hasta la tercera regla, que se llamará Misericordiae Dei Filius, es del Papa León XIII y es en 1883. 1883. ¿Sí? Estamos hablando de 6 siglos si mi memoria no me falla, ¿no? Entonces, sí son muchos años los que permanece la Supramontem y hasta el Papa León XIII en 1883 es que viene esta tercera regla, ¿no? Apenas hace 130 años, ¿no? Entonces es relativamente reciente, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de Misericordiae Dei Filius, que es la regla del Papa León XIII. Y como dato curioso, igual que con Nicolás IV, el Papa León XIII era terciario franciscano, ¿no? Era franciscano seglar. Acuérdense que cuando hablamos de secular, de la orden secular, nos dice que todos los seculares, los que tienen una forma de vida secular, pueden pertenecer a la orden. Y esto quiere decir que también los sacerdotes seculares, es decir, los diocesanos, los que viven en sus diócesis, en sus parroquias, ya sean diáconos, ya sean presbíteros o ya sean obispos, mientras no sean religiosos y sean del clero secular, pueden pertenecer a la orden. Este es el caso del Papa León XIII, que era terciario franciscano. Desde Pío IX hasta San Juan XXIII, tengo entendido que todos eran terciarios franciscanos, por cierto, otro dato curioso, ¿no? Bueno, el Papa León XIII, que era terciario franciscano, que conocía la forma de vida de la orden, en 1883, nos regala esta tercera regla, que es otra renovación del Memoriale Propositi, es otra renovación de lo que San Francisco pedía, pero ya para esos tiempos. Y lo que se puede rescatar a grosso modo de la Misericordiae Dei Filius es que intenta rejuvenecer mucho la orden, ¿no? Más adelante vamos a hablar un poquito más de León XIII, de su espíritu renovador, de su doctrina social, que es muy interesante, es una figura buenísima del Papa León XIII, ¿no? Pero ahorita no me voy a detener mucho, pero sí, él trae una idea muy renovadora. Entre ello, intenta renovar la orden. ¿Y qué pasa? Pues que el Papa León XIII en la regla Misericordiae Dei Filius establece la edad para profesar a los 14 años. ¿Sí? Ya desde los 14 se podía profesar con esta regla. Intenta que muchos jóvenes entren a la orden. También ya en Misericordiae Dei Filius el Papa León XIII ya no habla sobre el hábito que se utilizaba, el hábito talar. Ya a partir de este momento se habla del escapulario y de la cuerda. Ya aquí es cuando ya se cambia este hábito, ¿no? Oficialmente se cambia este grande hábito talar y se queda el escapulario y la cuerda. Un escapulario, por cierto, chiquito, un escapulario interior, se llamaba pequeño hábito o el hábito interior, que se utilizaba un escapulario chiquito abajo de la ropa y una cuerda, un cingulito chiquito también abajo de la ropa, ¿no? Pero bueno, ese es un tema que vamos a analizar más adelante, pero son de las cosas que resaltan mucho. Y además de que el Papa León XIII, que era terciario franciscano y que quería y estaba convencido, igual que por cierto San Pío de Pietrelcina, que la manera mejor para salvar a la iglesia y salvar al mundo, bueno, la iglesia está salvada, salvar al mundo es mediante la tercera orden. Entonces le entrega muchísimas indulgencias que a la fecha siguen vigentes. Incluso si ustedes leyeron el texto, nuestro material de apoyo nos dice que fueron muchas indulgencias, lo ponen signos de admiración, de exclamación, ¿no? Muchas indulgencias las que se dan en ese momento. Bueno, y después, ya en el siglo XX, a raíz del Concilio Vaticano II, que viene a modificar mucho de la vida de la Iglesia, entonces el Papa San Pablo VI nos entrega la Seraficus Patriarca.
En 24 de junio, el mero día de San Juan, dice la canción, de 1978, el Papa San Pablo VI nos entrega la Seraficus Patriarca, que es esta, ¿sí? Esta regla es la Seraficus Patriarca, la Santa Regla, es la que está actualmente vigente, que es del 24 de junio de 1978 y que nos la da el Papa San Pablo VI. Incluso nos la entrega el Papa unos meses antes de morir, otro dato curioso. ¿Sí? Y de esa manera nos damos cuenta que existen a la fecha 4 reglas de la orden. Bueno, una sola regla, pero que han existido a lo largo de la historia, a lo largo de ya estos casi 800 años, estamos en el jubileo de los 800 años de fundación. En el 2021 estaremos celebrando los 800 años, ya desde ahorita lo celebramos, pero bueno, a lo largo de estos 800 años hemos tenido 4 reglas. Y eso, hermanos, es importantísimo que se lo macheteen si no lo pueden comprender de otra manera. Tiene que quedar muy claro en nuestra cabeza que la primera regla fue en Memoriale Propositi en 1221 de San Francisco de Asís, que sabemos que el Papa Gregorio IX ahí tiene que ver, pero bueno, de San Francisco de Asís. Después, el que la aprueba es Gregorio IX, no el Papa Gregorio IX. Después, en 1289, la Supra Montem del Papa Nicolás IV. Después, la Misericordiae Dei Filius del Papa León XIII en 1883, ahí sí, es que ahí se me revuelven esos dos, en 1883, y por último, la actual, la vigente, que es solamente una renovación de las anteriores reglas hasta llegar al Memoriale Propositi, es Seraficus Patriarca del 24 de junio de 1978, dada por el Papa San Pablo VI, San Pablo VI. ¿De acuerdo? Estas reglas a lo largo de la historia han ido regulando la disciplina jurídica de los franciscanos seglares, de los terciarios franciscanos, de los penitentes franciscanos. Y a lo largo de la historia, los frailes y las clarisas, pero sobre todo los frailes, han estado al cuidado de nosotros y se han forjado santos con estas reglas. Y yo les insisto, hermanos, ustedes, si llegan, porque el Señor se los inspira y ustedes así lo deciden, responder al llamado del Señor a profesar la regla de los franciscanos seglares, entonces tendrán que vivirla. Ya desde ahora empiezan a vivirla porque este fue su compromiso en su admisión. Pero ustedes, al profesar, así como lo hacían los penitentes en aquel entonces, prometen consagrarse, bueno, se consagran y prometen vivir el Evangelio en esta regla, conforme a esta regla, ¿no?, inspirada por San Francisco de Asís. Y entonces, bajo promesa, sin obligación, nosotros prometemos y vivimos. Y si lo vivimos, hermanos, si lo vivimos, es promesa de salvación para nosotros, ¿no? Cuando yo profesé, así me lo dijo el asistente, ¿no? Cuando me entregó la regla, creo que ustedes no, pero a mí sí. Y me lo dijo: si tú cumples esto que has prometido, yo te prometo la vida eterna. Y es que, hermanos, vivir y cumplir nuestras promesas de la regla, vivir conforme la regla nos lo establece, que es vivir el Evangelio a la manera de San Francisco de Asís, esto nos lleva, es un camino al cielo, es este proceso de conversión diaria. Es una escalera al cielo, hermanos, ¿sí? Y sin embargo, si lo prometemos irresponsablemente y no lo cumplimos, ustedes saben lo que significa. Ya no es una escalera ascendente, sino una escalera descendente. Y ustedes saben a dónde lleva eso. Bueno, la regla a lo largo de los 800 años de historia de la orden ha sido este camino de salvación. Se han forjado grandes santos, muchos reconocidos en su canonización, otros no tanto. Conforme vayamos avanzando en esta historia de la orden, vamos a analizar un poquito más sobre la historia de cómo se dieron los procesos de estas reglas y cuál es la riqueza espiritual que tienen. Y en el segundo bloque veremos la Santa Regla y en el tercero las constituciones. Y ahí sí desmenuzaremos la regla. Veremos artículo por artículo,
su contenido, su aplicación, que es preciosa y que nos ayuda mucho en nuestra vida cotidiana. Es que está hecha para nosotros, para el franciscano seglar de estos tiempos. ¿De acuerdo? Es un momento precioso, es súper agradable y en lo particular los invito a que le pidan mucho al Señor que les ilumine y les llame, les muestre el llamado. Si es aquí en la vida franciscana, en la familia franciscana, pero especialmente en la orden franciscana seglar, que los llame con fuerza, que ustedes sean capaces de responder también con fuerza y poder vivir esto, ¿no? Y si no es así, pues no es un fracaso, es mejor no hacerlo, ¿sí? Pero de que algo va a funcionar y que algo va a servir en ustedes, estoy completamente seguro, ¿sí? Es una vida preciosa la del franciscano seglar. Es una vida hermosa, aunque en estos temas yo no se los pueda expresar de la manera más adecuada, porque en serio que tienden a ser un poco tediosos, aburridos, ¿no? Cansados, pesados. Se habrán dado cuenta que para mí no, para mí esto es apasionante, pero para muchos no lo es. Entonces, no se me desesperen, vamos poco a poco, vamos paso a paso, vamos pidiéndole a Dios, vamos leyendo lo que nos corresponde, vamos haciendo nuestra chamba y estoy seguro que encontraremos una respuesta adecuada, ¿sí? Esto es la disciplina jurídica de los penitentes franciscanos. Esto es a lo largo de la historia las 4 reglas. Ya estaremos hablando un poquito más de algunas de ellas, pero agradezco mucho el favor de su atención, que le pongan verdadera atención a esta información que les otorgo, ¿no? Si no leyeron el material, los invito a que lo lean. Es importante, yo solamente les doy un resumen. En el material, en este material, viene muchísimo más explicado, más detalles que a lo mejor les hace más fácil su comprensión. Bueno, para la siguiente semana invitarlos a que leamos el punto número 5. Está un poco largo porque son los hechos relevantes de la OFS del siglo XIII al siglo XIX. Y va a desmenuzar siglo por siglo. Está un poquito largo, pero si lo pueden leer todo, mejor. Si no, por lo menos lean pues hasta el siglo XVI o XVII y XVIII, ¿no? Que yo pienso que es hasta donde vamos a alcanzar a ver. Si la siguiente semana nos podemos aventar todo el punto número 5 hasta el siglo XIX, nos lo aventamos. Si no, solamente veremos por ahí hasta el siglo XVII y XVIII, que es el 5.4, y después continuaremos con el siglo XIX, ¿sí? Pero bueno, vamos viendo. Ustedes si pueden, léanlo todo y ya no vienen a secas a ciegas para la siguiente sesión la próxima semana. ¿De acuerdo? Bueno, y como ya saben, pues bueno, les voy a pedir para la asistencia, para poder tomar su asistencia, porque de repente me mandan imágenes que ya no sé si lo hacen nomás porque, ay, veo que todos mandan una imagen, entonces yo también mando una. Chéquenlo, acuérdense, incluso aquí les dejo incluso ejemplos. ¿Se acuerdan? La semana pasada les dejé aquí un ejemplo de cuáles imágenes de nuestro Señor Jesucristo podían ser. Entonces, esta vez no nos vamos a meter en temas de imágenes, vamos a regresar un poquito al sticker y vamos a mandar un sticker de alguno de los de atardeceres, amaneceres, anocheceres, estrellas, lunas, el que les guste más, ¿no? Vamos a mandar un sticker. De preferencia que no se repite, acuérdense. Vamos a mandar alguno. Aquí les voy a dejar algunos ejemplos también de los que pueden ser. Pero ya saben ustedes, en el grupo de WhatsApp, ahí hay varios stickers. No, perdón, emojis. Son emojis, no stickers. Emojis. Aquí les voy a dejar algunos ejemplos y ahí los mandamos, ¿sí? De esa manera yo voy a tomar la asistencia. Entonces, si no me mandan uno de estos emojis, yo no tomo la asistencia. Y por favor que no se repita. Búsquenle, sean creativos. El que más divertido se les haga o el que más interesante se les haga si es que tiene algo de interesante. ¿De acuerdo? Espero que no se haya hecho muy largo este video. Espero que no haya sido muy cansado. Nos vemos con el favor de Dios la siguiente semana. Y por supuesto el día de hoy nos consagramos a la Santísima Virgen de Zapopan, por supuesto, y a San Roque, nuestro santo patrón. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti
y en prueba de mi filial afecto te consagro en esta tarde y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. San Roque de Montpellier, ruega por nosotros. Paz y bien, hermanos. Les mando un fuerte abrazo, ya saben. Cuídense mucho.